Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Alejandro López Torres, soy licenciado en Psicología con maestría en Neuropsicología y actualmente estudiando el doctorado en Psicología. Y hoy vengo a presentarles un tema que está relacionado con mi investigación doctoral, en este caso las funciones ejecutivas. Y para empezar, tenemos que hablar de uno de los antecedentes históricos de más importancia del estudio de las funciones ejecutivas, y ese es el caso de Phineas Gage. Él era un trabajador ferrocarrilero que en 1848 sufrió un accidente muy extraño. Su principal labor era preparar el terreno donde se iban a poner las vías del tren, y para hacerlo tenía que poner una carga de dinamita empujándola con una barra en el suelo, después detonarla y de esa manera suavizar el terreno. Uno de los mecanismos de seguridad que se utilizaban es que se tenía que poner cierta carga de arena entre la carga de dinamita y la barra. Aparentemente, o por un descuido, no se puso en una ocasión, provocando que hubiera un choque y una chispa, haciendo que la dinamita estallara, se detonara y por lo tanto la vara saliera expedida como una bala atravesándole el cráneo. Lo más interesante del caso es que Phineas Gage sobrevivió, y no solamente sobrevivió, sino que estuvo consciente durante el trayecto del lugar del accidente al pueblo más cercano, donde fue explorado por un médico que no era un gran experto, pero hizo algunos registros y seguimiento del caso. Después de cerciorarse de que Phineas Gage estaba bien y que iba a sobrevivir, él trató de retomar su vida como trabajador en la industria ferrocarrilera, pero tuvo muchos problemas, ya que su carácter y su conducta en general cambió radicalmente. Antes era una persona bastante responsable, bastante organizada, incluso era muy bien estimado entre sus jefes, al tal grado que le habían puesto a cargo de una cuadrilla de trabajadores, pero todo eso cambió radicalmente. Se volvió iracundo, impulsivo, grosero, se decía que se le encontraba con más frecuencia en cantinas y demás cosas. Tan difícil fue trabajar con él después de su accidente que tuvo que ser despedido. Y Phineas Gage viajó por el mundo trabajando de diferentes cosas, yendo del tingo al tango, como decimos. Incluso pasó una época de su vida en un circo itinerante donde posaba como un fenómeno al lado de su barra. Esa es la fotografía que estamos viendo ahorita, de hecho. Tiempo después fallece y su cráneo y la vara es donado a un museo, y mucho más tiempo después es retomado su caso para ser estudiado en lo que tiene que ver con la conducta y las relaciones con las estructuras cerebrales. Ahora, no podemos hablar de funciones ejecutivas sin hablar un poquito acerca de neuroanatomía. No voy a profundizar en ello. Lo importante es hablar de la corteza cerebral, que es la última capa de nuestro encéfalo, nuestro cerebro, la cual está conformada por diferentes giros y circunvalaciones, que son los dobleces hacia adentro o hacia afuera, que a su vez nos sirve para guiarnos y determinar ciertos límites estructurales de la corteza, a los que llamamos lóbulos. Prácticamente todos nosotros tenemos 5 lóbulos, aunque la distribución puede variar un poquito. En todos y cada uno de nosotros están ellos, y ellos son muy importantes porque es donde ocurren los procesos neurofisiológicos para que ocurran las funciones cognitivas superiores. Las funciones cognitivas superiores son las que estamos viendo ahora. Estas conforman lo que llamaríamos el comportamiento más complejo de la humanidad y lo que nos separan radicalmente del resto de las especies animales. Son el lenguaje, la atención, el aprendizaje, la memoria, el movimiento, la conciencia, entre otros. Si bien algunos mamíferos y algunas especies puedan tener algún grado de estas funciones, ninguna está a nivel tan complejo como es en el caso del ser humano. Y así como podemos dividir la corteza cerebral en diferentes porciones, que son los lóbulos, también lo podemos hacer con el lóbulo frontal y el prefrontal, pudiendo distinguir diferentes zonas como la dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial. Es aquí donde ocurren los procesos que llamamos funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Bueno, es difícil definirlas, hay diferentes aproximaciones. La primera persona que las mencionó como tal fue Isaac. Esta mujer, que en paz descanse, acaba de fallecer recientemente, las concibió como aquella capacidad que permite que una persona realice con éxito comportamiento independiente, propositivo, autodirigido y con utilidad para el sujeto. Básicamente es esta parte de nuestro sistema cognitivo o mental o cerebral neurocognitivo que nos permite resolver problemas. Muchas otras definiciones las abordan como esta capacidad que tenemos de coordinar las diferentes funciones cognitivas básicas que ya mencioné anteriormente para poder resolver problemas complejos que estemos enfrentando en ese momento. Ahora,
Existen un gran número de funciones ejecutivas y algunas todavía se debate si son o no son. Voy a hablar de 3 funciones que ya son consideradas por prácticamente todos los teóricos como parte de las funciones ejecutivas, empezando por la planeación. Esta es precisamente la capacidad que tenemos para poder integrar, secuenciar y desarrollar una serie de actividades determinadas para conseguir un objetivo. Anatómicamente estaban ubicadas en la corteza prefrontal dorsolateral. Ya les dije que el lóbulo prefrontal se divide en estas porciones y precisamente la porción dorsolateral se le considera como la que se encarga de las cuestiones frías de razonamiento y lógica. Suele ser evaluada clínicamente o en investigación por test como la Torre de Hanoi, la Torre de Londres, test de laberintos y otro tipo de test similares. La otra es flexibilidad mental, que básicamente es la capacidad que tenemos de cambiar de un esquema que estaba funcionando, dejó de funcionar y ahora tenemos que proponer uno nuevo, ¿sí? Esta capacidad que tenemos de poder automonitorear y entender que lo que estamos haciendo no está funcionando y que necesita ser cambiado por una nueva estrategia es la flexibilidad mental. ¿Ok? La corteza prefrontal dorsolateral está muy vinculada a la flexibilidad mental una vez más porque precisamente se le atribuye todos estos procesos cognitivos ejecutivos relacionados a los procesos fríos o de razonamiento y lógica y suele medirse en test como el TREM-X test o el Wisconsin-Cat-Sorting test. Algo muy interesante de esta función ejecutiva es que se encuentra por lo general bastante deteriorada o afectada o no apropiadamente desarrollada en personas con trastorno del espectro autista, lo que dificulta que puedan cambiar precisamente de un esquema de pensamiento a otro. También en personas con trastorno obsesivo compulsivo, lo que hace que sean muy rígidos en sus rituales, en sus conductas y cosas similares. La última es el control inhibitorio. Esta es la capacidad que tenemos de inhibir una respuesta que no es apropiada frente a cierto elemento, estímulo o problema. La inhibición puede ser tanto conductual, emocional o incluso en el curso del pensamiento. Está ubicada anatómicamente, se relaciona anatómicamente con la corteza orbitofrontal y la corteza frontal medial, específicamente el giro frontal inferior. Esta zona anatómicamente también regula todo lo que conocemos como las funciones ejecutivas o funciones cognitivas calientes, las que tienen que ver con las emociones. Y precisamente esta fue la zona afectada en el caso de Phineas Gage, lo que explica por qué su conducta se volvió más impulsiva, más agresiva incluso, entre otras tantas cosas. La forma en que se suele evaluar tradicionalmente son en diferentes tests, pero el más común, el más conocido es el test de Stroop. En el test de Stroop, que quizás algunos hayan visto, se nos presenta una lista de palabras que dicen colores, por ejemplo rojo, verde, azul, pero están escritas con tintas diferentes. Por ejemplo, la palabra rojo está escrita con tinta verde y lo que tenemos que hacer es decir el color de la tinta y no leer. Eso es muy difícil porque nuestra respuesta automática es leer y el cerebro tiene que inhibir la respuesta de leer para poder dar la respuesta apropiada, que es denominar el color de la tinta. Muy bien, algo muy importante a considerar es que tanto la planeación, la flexibilidad mental y el control inhibitorio dependen uno de los otros para generar un sistema ejecutivo funcional y apropiado. Y ojo, estas no son las únicas funciones ejecutivas. Hay muchas otras funciones ejecutivas que se han llegado a considerar teóricamente también con bastante importancia y relevancia. Algunas siguen discutiéndose si son o no son funciones ejecutivas, si quizás pertenezcan a una categoría diferente, como lo son la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento. Otras funciones ejecutivas emergentes como la teoría de la mente o la cognición social también están siendo discutidas si pertenecen o no a todo este sistema. Para concluir, podemos decir que las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal tienen este papel similar al de un director de orquesta que intenta coordinar el resto de las funciones cognitivas ocurridas en las otras partes del cerebro. Esto para poder resolver de manera efectiva algún problema novedoso o especialmente complejo. Ahora, esto no solamente implica que se traten aquellas cuestiones frías o que dependan de la razón o la lógica. También hablamos de las cuestiones emocionales e incluso de la personalidad. Por lo tanto, podemos afirmar que el lóbulo prefrontal y las funciones ejecutivas son parte de nuestra
conducta y de quiénes somos y cómo enfrentamos la vida día a día. También es importante hablar acerca de cosas hacia el futuro. Por ejemplo, considerar una vez más qué cosas son funciones ejecutivas y qué no son, tales como la memoria de trabajo o velocidad de procesamiento e incluso la inteligencia, a las que todavía se les sigue discutiendo si son o no parte de la familia de las funciones ejecutivas, y también explorar funciones ejecutivas que están emergiendo en los últimos años, que se consideran como tales como la teoría de la mente o incluso la cognición social. Definitivamente las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal es un tema de mucho interés dentro de la neuropsicología, la psicología general y creo que de muchas otras personas. Por mi parte es todo, espero que hayan disfrutado esta pequeña presentación. Les agradezco su atención y los dejo con un poco de bibliografía, de las cuales pues parte todo este trabajo de investigación que se está realizando. Nos veremos en otra ocasión. Si te gusta el contenido, comparte, coméntalo, te estaré muy agradecido.